Hola a todos, bienvenidos a la zona, mi nombre es Rookie y hoy vamos a ver un especial. Antes que nada, no me gusta hacer análisis, creo que soy bastante malo para hacerlo, así que no me juzguen. Igualmente, hoy quiero hablar de Yusuke, de su vida, de su camino y bueno, de todo en general. Obviamente, todo lo que diga se basa en mis interpretaciones, es decir, no tienen que opinar exactamente igual a mí, ni tampoco lo que yo diga es la verdad absoluta. Es más, los invito a debatir en los comentarios como lo hago siempre. Ahora sí, sin más que decir, empecemos. Para contextualizar la vida de Yusuke, hay que saber un poco más sobre sus orígenes. Su madre se llama Atsuko Urameshi. Ella tuvo a Yusuke a los 14-15 años. Se supone que vive en una casa que les dio el gobierno, tipo hogares para madres solteras. Aparentemente se separó del padre de Yusuke cuando él era pequeño. Siempre fue muy despreocupada y como la introduce Togashi a la historia ya nos dice mucho. Al regresar de la escuela de la cual se escapó, Yusuke encuentra a su madre en paños menores. Al parecer recién se despertaba. No se sabe cuál es su trabajo, pero se especula que trabajaba de noche. Ya con esto nos podemos dar una pequeña idea del contexto social en el que vivía Yusuke. Esto es importante porque en Japón la mirada del otro importa más de lo que debería, y en el manga se recalca varias veces que la gente en general ve a Yusuke como a un delincuente. Él era visto con malos ojos por los vecinos, maestros y adultos en general. Nadie se le acercaba. Yusuke andaba con mala cara por todos lados y además era extremadamente rebelde, algo normal si tenemos en cuenta que Atsuko es muy joven. Evidentemente no tiene la madurez y ayuda necesaria para criar un niño, siendo ella adolescente. Se nota mucho que Yusuke intenta encajar pero no lo logra y al final se termina poniendo a la defensiva con todo el mundo, como por ejemplo con el profesor Takanaka o con Keiko, que lo intentan ayudar en reiteradas ocasiones. Viendo los problemas de su hijo, Atsuko soluciona todo solo diciéndole que si no quiere estudiar, se busque un trabajo. En ese momento Yusuke tenía 14 años. ¿No les parece un poco desgraciada la vida que le tocó? Y eso no es todo, ya que también sufrió maltrato infantil. Acá entra su padre, del cual no sabemos nada. Cuando Yusuke era pequeño, ponele que a los 3 años, su padre biológico lo golpeaba. Esto se da a entender en la primera y única aparición del padre, que viene siendo un tipo bastante despreciable, que ni siquiera fue al velorio de su propio hijo. Él parece que aportaba algo de dinero, pero con lo que vimos nos queda claro que le importaba más divertirse de vez en cuando con Atsuko que su propio hijo. No sabe si Yusuke creció bien o qué tuvo que vivir para llegar a donde llegó, y no solo eso, queda entre líneas que Atsuko también le pegaba, así que Yusuke creció en una casa donde entendía que el abuso era el camino correcto. Entonces, desde pequeño Yusuke tenía que lidiar con la mirada exterior y a eso se le sumaba la carencia de afecto paterno. Con las pocas interacciones que te muestran, podemos ver cómo Atsuko no quiere lidiar con los problemas de su hijo. Yusuke fuma, se escapa de la escuela, se pelea a diario, se la pasa jugando juegos de azar con mujerzuelas, bueno, lo último no, pero queda claro que es un niño problema que necesita un poco más de atención para poder desarrollarse correctamente. El no tener una familia bien constituida lo perjudicó, y si tenemos en cuenta el maltrato infantil y la carencia de afecto, es normal que a él le pasen cosas y no sepa lidiar con nada. Si no encuentra un rumbo, no es porque no quiera, es porque no tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Repasemos un poco su vida y veamos cómo va evolucionando. Como sabrán, en el primer capítulo Yusuke muere y como dije en su velorio no aparece su padre. Atsuko llora sola, ni siquiera hay otros familiares. A lo sumo se ve a uno que otro vecino y los compañeros del colegio de Yusuke más los maestros que fueron por compromiso. Queda claro que los maestros se sentían aliviados de que un delincuente como Yusuke esté muerto. Literal son los maestros más mala leche de la vida, exceptuando a Takanaka, claro. A Yusuke, siendo un fantasma, se le presenta la oportunidad de volver a vivir, pero después de constatar que el niño al que salvó se encontraba bien, decide mejor irse al otro mundo, ya que para él no hay nada por hacer en vida. Con 14 años ya se resignó y cree que todos estarán mejor sin su presencia. Piensa que su madre podrá tener la vida que desee, su amiga barra amor de la vida podrá seguir adelante y muchas cosas más que en general son muy negativas y muy pesadas para
para la mente de un niño de 14 años. Finalmente lo reconsidera gracias al hombre entre hombres, claro que sí. Kuwabara es el mejor personaje de Yu Yu Hakusho y si no piensan igual vengan de a uno. Bueno, en realidad acá es una sumatoria de cosas lo que hace que considere volver a la vida. Hay que destacar que Yusuke y Keiko tienen una relación más que establecida desde el principio. Esto lo menciono ya que muchos piensan que esa pareja no tiene nada de base, interacción o incluso química, y no es así. En un principio uno de los motivantes principales para que Yusuke decida vivir era su relación con Keiko. Para él, ella es un ser de luz en el medio de mucha oscuridad. Ahora, con las mini historias que vivió Yusuke cuando era fantasma, que por cierto ya le dediqué un video y te lo dejo por ahí, conocemos un poco más al delincuente juvenil. Él resulta ser una buena persona que siente empatía hacia los demás, llega a comprender los sentimientos de una chica que fue abandonada o los de un niño que sufría bullying en el colegio. Si bien aún mantiene su personalidad mañosa, se nota claramente que tiene buenas intenciones. Es más, en primer lugar, murió por ayudar a un niño. Eso ya te destaca la parte altruista de Yusuke, que muchas veces se ve opacada porque tiene que lidiar con la vida misma, con profesores que lo golpean o maltratan, o con compañeros que usan su nombre para robar o molestar a los demás. Claro, sin mencionar las peleas constantes. Se entiende entonces que vivir su vida no era para nada sencillo. Una vez revivió, la cosa cambia. Primero se mudan a otra casa ya que la anterior terminó destruida por un incendio, cortesía de Togashi y bueno, responsabilidad de Atsuko, que al parecer era un tanto desordenada. Ella de alguna forma que no parece legal logró que Yusuke vuelva a la escuela. Otra cosa interesante es que Atsuko al parecer también se lo tomó como un renacer, así que sus vidas parecen ir por un buen camino. Al revivir, Yusuke tiene un par de cosas claras. Primero, Keiko es el amor de su vida y básicamente termina siendo su lugar en el mundo. Segundo, su madre lo quiere, no le da lo mismo si está o no, algo que quizás Yusuke no tenía muy claro por la carencia de afecto. Tercero, logra afianzar una relación de amistad, en un principio con Kuwabara, ya luego se le suman otros más. Y cuarto, consigue algo para hacer, como detective espiritual tiene otro motivo más para vivir. Con esto quiero decir que él poco a poco se empieza a construir un lugar en el mundo y se empieza a rodear de amigos y también de enemigos. El primer enemigo serio que se enfrentó termina siendo uno de los más importantes, ya que amenazaba con robarle ese lugar en el mundo que tanto le costó conseguir. Al mismo tiempo, Yusuke sentía admiración y respeto por Toguro, además de miedo, claro. Yo supongo que en cierto punto lo termina viendo como una figura paterna o una figura a respetar, más que nada porque Toguro se hacía respetar, no solo con su poder, sino también con sus acciones. Él parecía ser el más perrón y malvado, pero ciertamente tenía códigos y esos códigos eran importantes para Yusuke. Hay un paralelismo claro entre Yusuke y Toguro. Ambos se parecen y tuvieron que lidiar con cosas similares, solo que Yusuke logró sobrellevarlas gracias a la ayuda de sus amigos, algo que Toguro no pudo hacer. Para mí fue clave que Yusuke logre liberar todo su poder una vez Toguro mata a Kuwabara. En ese momento dejó de admirar y respetar a Toguro y lo pudo derrotar. Si bien ya le tenía odio por haber asesinado a Genkai, aún así ese momento es la bisagra que los separa completamente y Yusuke decide seguir otro camino. Lo mejor de todo es que Toguro sabía que había un parecido entre ellos, por eso no asesina a Kuwabara, no hizo lo que le hicieron a él, aunque antes de irse al infierno le recalca a Genkai que Yusuke aún puede perder el camino. Eso es lo que hace grande a Toguro, de cierta forma lo reivindica como personaje y pasa a ser más que solo un villano. En fin, esto va de Yusuke, no de Toguro. Continuemos. Rápidamente Yusuke se ve envuelto en otro problema con la amenaza de Sensui. Otra vez tiene que pelear para defender su lugar en el mundo, pero esta vez tiene que lidiar con lastimar o no a los humanos para cumplir su misión como detective. Además, se pone en duda este trabajo, ya que Sensui, como ex detective, expone las falencias del mundo espiritual y cómo suele hacer la vista gorda con los tratos y destratos entre humanos y demonios. Nuevamente Yusuke se encuentra en una situación que no desea, pero que tiene que enfrentar para mantener su estilo de vida y obviamente para
cuidar a sus seres queridos, ya que al fin pudo encontrar su lugarcito y rodearse de seres queridos, ahora no los quiere perder bajo ninguna circunstancia. Esas son las motivaciones de Yusuke y las mantiene hasta el final. Sí que le gusta pelear y es un rasgo característico en él, pero lo que realmente lo motiva es mantener lo que pudo lograr con tanto esfuerzo. Finalmente decide que quiere derrotar a Sensui sin más, deja de estar agobiado por cómo lidiar con el problema y lo enfrenta directamente. Esto lo logra gracias a Hiei, el medio que le dice: che, pará, baja un cambio y arreglemos las cosas como nosotros sabemos, es decir, con los puños. Y se lo dijo así en argentino y todo. Eso no termina muy bien, ya que Yusuke muere, pero renace ahora como demonio. En verdad, a partir de acá nada resulta bien para él sino hasta el final. Raizen controla su cuerpo y acaba con Sensui, un enemigo que Yusuke de verdad quería derrotar. Eso lo deja con un gusto amargo y con una especie de necesidad por encontrar a Raizen. Además, el mundo espiritual, los que solían ser sus aliados, ahora no lo quieren, incluso ordenaron asesinarlo. Es decir, perdió su trabajo como detective, se siente incómodo e incompleto en el mundo humano y además ya dejó de ser humano, por más que no lo parezca. Sin encontrar respuestas y dando muchas vueltas, va a ver a Genkai. Él espera que ella lo pueda aconsejar, aunque en realidad Genkai sabe que no puede ayudarlo en nada. Aún así, lo apoya, incluso diciéndole que si quiere destruir el mundo, ella no lo iba a impedir. La verdad, es un personajazo Genkai. En fin, ella le aconseja que vaya a ver una ex detective espiritual. Al encontrarse con esta ex detective, Yusuke esperaba encontrar alguna respuesta que lo acerque a lo que él solía hacer, pero no. En realidad, se dio cuenta que los demás lo ven como un monstruo y que al fin de cuentas sí es un monstruo. A Yusuke no le importaba que los demonios coman humanos, de hecho, se refería a los humanos como objetos. Ahí se plantea ir al Makai para encontrarse con Raizen y arreglar sus asuntos. Le promete a Keiko que volverá y se casarán, ella obviamente lo va a esperar. En el Makai nuevamente se ve envuelto en otro problema, ahora los reyes del Makai quieren conquistar todo y él termina siendo el sucesor directo de Raizen. Acá decide hacer las cosas a su manera. Después de conocer a Raizen, sus amigos y su historia, él entiende qué es lo que quiere y de cierta forma le da un cierre al conflicto que tenía con su figura paterna. Luego de proponer un torneo que al final pierde, decide volver a su lugar en el mundo, es decir, vuelve con Keiko y sus amigos. Entonces, acá yo puedo interpretar que lo que vimos en Yu Yu Hakusho es el camino de un chico bastante perdido que al final encuentra el amor y objetivos para vivir una vida pacífica. Aprende cosas de sus enemigos, así también de sus aliados, lidia con sus fantasmas y supera todo sin perder su forma de ser. Por más poderoso que fuese, sigue siendo el chico altruista de buen corazón que conocimos al principio. Leyendo hoy día Yu Yu Hakusho te das cuenta de cosas muy heavies que por ahí en primeras lecturas pasamos por alto o simplemente ignoramos. Yusuke es un protagonista diferente, representa los valores típicos de Prota Shonen, pero se le suman capas de profundidad que lo enriquecen muchísimo. Es interesante ver cómo trata de encajar siempre, pero no lo logra sino hasta el final. Y bueno, lo hace porque Togashi decidió cortar su historia, si no estoy seguro de que su vida se seguiría complejizando aún más. Yusuke suele parecer bastante simplista, a menudo me topo con gente que lo desprecia por completo. Entiendo el punto, pero desde mi perspectiva, su vida fue un vaivén desde que nació. Tiene sus razones para actuar como actúa y me parece un protagonista bastante único. Sin dudas creo que Togashi fue uno de los pioneros en crear más allá del bien y el mal en el shonen, es decir, en sus historias encontramos más conflictos internos, los personajes evolucionan y para eso tienen que lidiar con muchas cosas, ya sea un pasado conflictivo o superar algún trauma. Hay mucho más jugo en las historias y no solo es un shonen de peleas. A veces la gente no logra comprender por qué Togashi se va tanto por las ramas y la verdad es que él intenta contar historias, no intenta hacer un manga de peleas. Sí que las hay y lo hace perfecto, pero su esencia es la experimentación y si se quiere las historias profundas y a veces trágicas. Recuerdo leer que en una entrevista él había confesado que no estaba seguro de poder hacer un shonen,
ya que no se sentía con la confianza o el talento para hacerlo. Finalmente sí lo logra, y no solo eso, sino que le imprime su sello y termina volviéndose un referente para muchos otros. La saga del Torneo Oscuro debe ser de lo más rico e influyente de todo el manga anime, y está perfecto, porque así se debe construir un manga shonen. Si querés poner a tus personajes a pelear, es esencial que la trama avance atravesando los conflictos de dichos personajes, ya sea del villano o del héroe. Yo creo que eso es lo que termina haciendo que el manga en cuestión sea algo más para la gente. En fin, la verdad no sé si este video se llegue a entender bien, ya que no supe cómo estructurarlo. Básicamente son desvaríos que tengo al pensar en ciertos aspectos del manga. Me gustaría saber qué opinan ustedes de Yusuke y de cómo Togashi cuenta sus historias. Los estaré leyendo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, déjame un like y suscríbete para ver más contenido. Antes de irme, les recuerdo que en la descripción encontrarán todas las redes del canal. Ahora sí me despido. Adiós.